Bueno, para mí es un gozo aún más grande poder estar aquí en este lugar donde yo llegué hace 46 años y donde Dios me ha permitido poder crecer espiritualmente. Aquí doy gracias a Dios por los maestros de la escuela dominical que tuve, por el pastor que me soportó. Amén. Ese es un amén que viene del corazón. Y realmente yo no podría estar en el lugar donde estoy en este momento si no fuera por la oportunidad que el Señor y el pastor me dio de poder estar aquí al frente de este púlpito que estoy esta mañana. Doy gracias a Dios por la oportunidad. Hay muchos nombres que ya no reconozco, lamentablemente, pero estoy contento de que ustedes sigan recordándose de mí. En este momento estoy predicando en una iglesia americana en el pueblo de Colby. Nosotros vivimos en Garden City, pero tenemos que viajar más de 170 kilómetros en una sola dirección cada fin de semana para predicar en ese lugar. Y también estamos teniendo 3 estudios bíblicos, 2 semanales, 2 cada semana en Colby y en Oakley, en Kansas City, y también en Kansas, perdón, y también en St. Francis. Hay otro grupo que nos reunimos todos los viernes, cada viernes por medio nos reunimos. Así que ahí nos mantenemos ocupados. Aunque no estoy trabajando a tiempo completo como pastor, estoy bien ocupado en la obra del Señor. ¿Quiere que diga? Ahora sí. Ahora sí. Esta mañana quisiera que abran sus Biblias ustedes en el libro de Mateo, en el capítulo 10. Mateo capítulo 10 es un capítulo que realmente habla acerca del discipulado. El Señor nos ha llamado a ser discípulos de Él. Y quiero que por favor presten atención. No, el Señor no nos llamó a ser creyentes solamente. ¿Entienden? El Señor nos llamó a ser discípulos. Un discípulo es una persona que aprende. Y usted y yo debemos estar aprendiendo todos los días. Todos los días. Uno puede terminar sus estudios en el colegio, en la universidad y hacer estudios posgrado, pero uno nunca puede graduarse en la escuela de la vida cristiana, en la universidad de la vida cristiana. El error que hemos cometido algunos de nosotros es el de pensar que porque yo llevo muchos años en la vida cristiana, yo no necesito crecer, yo no necesito aprender más. Y el Señor Jesús quiere que nosotros seamos discípulos. Y no tan solo quiere que seamos discípulos, es decir, personas que son alumnos, que aprenden, pero también que hagamos discípulos. Es decir, que nos reproduzcamos en la vida de otra persona. Y cuando nosotros nos reproducimos en la vida de otra persona, lo que estamos haciendo es generar más vida. La iglesia que crece es la iglesia que genera vida. Porque ustedes tenemos que decirle que hay muchas iglesias en los Estados Unidos donde la vida no se está generando, realmente estamos muriendo. Y eso es triste. Es triste. Hay iglesias donde no se ven niños, prácticamente. No se ven jóvenes. Se ven personas de mi edad, de más de 65 años de edad.
Así que es motivo de alegría el estar aquí esta mañana y ver niños, ver jóvenes, ver personas adultas de diferentes tipos de edad. Así que vamos a leer este pasaje, lo voy a leer en una versión de la Reina Valera actualizada, así que es un poco diferente si ustedes tienen la versión tradicional. El Señor dice así que no les teman. Se está refiriendo a los sufrimientos, al peligro que los discípulos van a ser expuestos. Y dice, así que no les teman, porque no hay nada encubierto que no será revelado, ni oculto que no será conocido. Lo que les digo en privado, díganlo en público, y los que oyen al oído, proclámenlo en las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir tanto al alma como al cuerpo en el infierno. ¿Acaso no se venden 2 pajaritos por una moneda? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de su Padre. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajaritos. Por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta mañana quiero invitarles a pensar acerca de si realmente Dios está interesado, si se preocupa realmente de nuestras vidas. ¿Realmente Dios se preocupa de su vida y de mi vida en la forma como usted y yo quisiéramos que Él lo hiciera? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Muchas veces pensamos que nuestro Dios, nuestro Padre, es un Dios distante, es un Dios totalmente ajeno a la realidad que usted y yo vivimos en el mundo diario, en nuestra vida cotidiana. Muchas veces pensamos de que este Dios a quien nosotros cantamos, adoramos, servimos, algunos más fielmente que otros, realmente es impersonal. Es impersonal. Es como las relaciones que en el día de hoy muchas veces nosotros tenemos con otras personas. Con el avance de los medios tecnológicos hemos llegado a tener amistades a través de la internet. Yo no sé cuántos de ustedes tienen lo que se conoce con el nombre de Facebook o un correo electrónico, y muchos de nosotros preferimos mantener comunicación en esa forma. Hay un peligro, sin embargo, usando ese medio. El peligro es, de mi punto de vista, y esto es algo personal, es de que yo comunico solamente aquello que yo quiero comunicar y guardo aquello que yo no quiero comunicar. Entonces yo puedo estar dando una imagen a la otra persona que realmente no es lo que está pasando en mi vida. Muchas veces hago la pregunta, ¿cómo está usted? Y la respuesta es, estoy muy bien. Y yo observo la cara de la persona y devuelvo a esa persona otra pregunta. Le digo, ¿realmente está usted bien? Y ahí la persona entonces tiene que realmente sacarse la máscara y confesar que realmente no está bien. Porque todos nosotros, de una u otra manera, queremos esconder, no reflejar, impedir ser conocidos como debiéramos ser conocidos. Y el desafío para nosotros los cristianos es que tenemos que presentar
a un Dios que es real en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras dificultades, en medio de los problemas. Nosotros tenemos que demostrar que el Dios que nosotros tenemos, el Padre a quien nosotros adoramos, es un Dios capaz de sobreponerse a las realidades que nosotros estamos viviendo, y es capaz de levantarnos, es capaz de ayudarnos, es capaz de poder guiarnos en medio de los problemas. Si ustedes se sienten que Dios no está cerca de ustedes, no está interesado en su vida personal, usted no es la única persona. Hay muchas personas que sienten de esa manera. Sin embargo, esta mañana vamos a ver que Dios es un Dios extremadamente personal. Es un Dios que realmente está interesado en los detalles más íntimos de nuestra vida. Nada se escapa a Dios. Absolutamente nada de lo que pasa en nuestra vida está fuera del alcance y fuera del conocimiento de Dios. Ustedes han escuchado las tragedias que han ocurrido en París, Bruselas, San Bernardino y ahora recientemente ahí en Orlando, donde han muerto personas totalmente inocentes. Y muchas personas en situaciones como esa se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué ocurren estas tragedias? Yo no sé si a ustedes les ha tocado que alguien les pregunte eso como cristiano. ¿Dónde está Dios en esta situación? Y la verdad es que Dios, como lo dijo un pastor muy seriamente después de una tragedia en Fort Worth, Texas, Dios está en el mismo lugar. Dios está en el mismo lugar. No significa que Dios produce la tragedia, pero permite a veces la tragedia para que nosotros podamos aprender. Como dije el domingo pasado en la iglesia, la tragedia puede acercarnos a Dios o puede alejarnos de Dios. Y cuando algo malo pasa en nuestra vida, ojalá que nosotros podamos acercarnos a Dios en vez de alejarnos de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, leemos estas palabras en el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Un Dios que está en todas las circunstancias de nuestra vida. Un Dios que no nos abandona. Llevo ya 60 años en la vida cristiana y yo he dicho esto en otro momento. Mi familia me ha desilusionado. Mis amigos me han desilusionado algunos. Pero el Señor nunca me ha desilusionado. El Señor nunca me ha desilusionado y nunca me va a desilusionar. Yo puedo desilusionar y yo he desilusionado a Dios, pero Dios nunca me ha desilusionado a mí. ¿Por qué razón? Porque Él va a estar siempre contigo. Él siempre va a estar contigo. Él siempre va a estar conmigo. Él nunca lo vas a abandonar. Fíjense bien lo que dice aquí en Mateo capítulo 10, versículo 26. Dice, así que no les teman. No les teman.
Y después en el versículo 28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El Señor dice claramente, no temer. No temer. 3 veces en este pasaje se repite eso. En el versículo 31 dice, así que no teman, más valen ustedes que muchos pajaritos. ¿Por qué el Señor está enfatizando eso? Porque el Señor sabe que el ser discípulo del Señor no es una cosa simple, no es una cosa que no tiene un costo. Él lo dijo claramente, de que si nosotros queremos ser discípulos del Señor, tenemos que estar dispuestos a pagar el costo del discipulado. El precio del discipulado es que cada día nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Escúchenme bien, la cruz no es mi esposa, ¿ok? Para quienes estamos casados. No es mi esposo. La cruz es el costo de seguir al Señor Jesús fielmente conforme a la palabra del Señor y el rechazo que tenemos que experimentar por proclamar, enseñar y vivir conforme a esta palabra. Esa es la cruz de la cual el Señor está hablando. Esa es la cruz a la cual nosotros tenemos que morir cada día. Cuando el Señor dice no teman, es porque Él está consciente de que sus discípulos van a sufrir persecución, van a sufrir conflictos, van a ser expuestos al ridículo, van a ser expuestos a una crítica constante. Hermanos y hermanas, quiero decirles de que no es solamente en el día de hoy que los cristianos en algunos sectores estamos siendo atacados. Esto ha sido constante desde el comienzo, porque la verdad es la siguiente: el mundo sin Cristo rechaza la palabra de Dios, rechaza el mensaje de Dios. Hay una hostilidad, no contra nosotros como personas, hay una hostilidad contra el mensaje que nosotros proclamamos. Yo no tengo problemas personalmente, y algunos de ustedes me conocen lo suficiente como para saber que, como decimos en chileno, no hay pela en mi lengua. Yo no tengo ningún problema para decirle a una persona que está en pecado. Pero no es porque yo quiera decírselo, es porque la palabra del Señor me insta a corregir, a instruir. Y es la palabra del Señor la que pone en una situación difícil a la persona. Así que cuando esa persona rechaza lo que yo estoy diciendo, a mí no me afecta personalmente, porque están rechazando la palabra de Dios. El Señor dice en su palabra en hebreo que el Señor a los que ama disciplina. Disciplina. Y muchos pensamos que disciplinar es castigar físicamente. Y yo quiero decirle de que la disciplina de la cual el Señor está hablando es de la corrección, es de la enseñanza, del guiar a otra persona por el camino correcto. Y cada uno de nosotros debiéramos estar dispuestos a ser disciplinados, cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo. Si nosotros somos hermanos, si nosotros pertenecemos a una iglesia, debiéramos estar expuestos a ser disciplinados.
Así que el Señor dice aquí, no les teman, porque no hay nada encubierto que no será revelado, ni oculto que no será conocido. En el día de hoy hay una tremenda oposición a la verdad. Hoy día no se acepta la verdad absoluta. Hoy día la verdad es relativa, es decir, la verdad es lo que tú dices o es lo que yo digo. Por lo tanto, vivo en un mundo donde todas las indicaciones me dicen a mí que yo debo suprimir la verdad, comunicar la verdad como la entiendo. Porque ofender a otra persona no es propio de mi condición de ser humano. Debo ser respetuoso. Debo ser sensible a la otra persona. Yo quiero decirles que el mensaje de la Biblia, y en este pasaje aquí en el capítulo 10, el Señor Jesús dice lo siguiente: yo he venido, dice, no para que tengáis paz, sino para causar división. El mensaje cristiano es un mensaje que realmente divide al mundo. Lo divide en dos grupos: aquellos que están a favor y aquellos que están en contra de la palabra de Dios. Aquí en este versículo 26 dice algo bien interesante, dice que no hay nada encubierto que no será revelado. Tengo entendido que uno de los expresidentes escribió un libro, La verdad tiene su hora. Eso es para las generaciones de mi época. ¿Okay? Las nuevas generaciones no saben de eso todavía. Estoy hablando de los años 60. Y yo creo que la verdad tiene su hora. La verdad va a salir a flote. Y muchas veces, hermano, hermana, nosotros vamos a vivir en una situación en que no siempre vamos a conocer el fin de lo que nosotros estamos tratando de lograr, pero nosotros tenemos que tener la seguridad que el Señor es el Señor de la historia y el Señor va en su momento a revelar la verdad. Muchas veces nosotros tratamos de agradar a las personas más que a Dios. El Señor dice: lo que les digo en privado, dígalo en público, y lo que oyen al oído, proclamen de la azotea. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Está hablando de cosas bien importantes aquí el Señor. Está diciendo de que vamos a sufrir, pero no importa. Nos pueden matar nuestro cuerpo físico, nos pueden poner en la cárcel, nos pueden azotar, nos pueden destruir nuestro templo, como lamentablemente ha estado ocurriendo en esta región últimamente por las noticias. Pero no pueden matar nuestro espíritu, el alma. No pueden. ¿Por qué? Porque el Señor está en control. Dios se preocupa de nosotros, de cosas que aún nosotros no nos preocupamos en absoluto. ¿Se preocupa usted de alimentar a los pájaros? Bueno, hay algunas personas como mis suegros que sí se preocupan diariamente de que haya alimento para los pájaros.
y gastan una buena cantidad de dinero en eso mensualmente. ¿Ah? Tanto que mi esposa y yo a veces pensamos, sería bueno mejor que ahorraran ese dinero y lo dieran a los hijos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Se preocupa usted de alimentar a los perros callejeros? Algo un poquito más serio. ¿Se preocupa usted de aquellas personas que no tienen una casa donde alojar? ¿De cómo va a pasar la noche? ¿De cómo se va a abrigar a esa persona? ¿De cómo va a comer? ¿Realmente eso ocupa parte de su mente? Yo le voy a decir que personalmente yo no me preocupo en absoluto de los pájaros, excepto que ensucian el vehículo. Pero Dios se preocupa. Fíjense bien lo que dice el versículo 29. ¿Acaso no se venden 2 pajaritos por una moneda? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de su padre. Fíjense bien en lo que está diciendo aquí. Si tú alguna vez, como yo, te has sentido que Dios está lejano, apartado de tu vida, totalmente ignorante de lo que pasa en tu vida, lee este pasaje una vez más. Dice lo siguiente: ¿acaso no se venden 2 pajaritos por una moneda? Con todo, ni uno de ellos queda a tierra sin el consentimiento de su padre. Es decir, no hay ni un pajarito que muera sin que Dios lo permita. Ese es el cuidado que Dios tiene de nosotros. Ese es el cuidado que Dios tiene de ti y de mí y de cada ser humano. Yo quiero decirte que el Dios a quien tú y yo servimos, el Dios a quien tú y yo adoramos, es un Dios extremadamente personal. Es un Dios que se preocupa de los detalles más íntimos de nuestra vida. No hay nada que esté fuera de su alcance. No hay nada que esté fuera de su preocupación. Y dice algo más. No tan solo que Él se preocupa de los pajaritos, pero Él dice: pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Los cabellos de ustedes están todos contados. De acuerdo a algunos científicos, dicen que el promedio de pelos que hay en nuestra cabeza son más de 100,000. Yo tengo dudas porque, como soy joven, no sé por qué se ha caído tanto mi pelo. ¿Ah? Ya me estoy pareciendo a mi papá, aquí estoy completamente pelado. No soy tan joven. Pero me gustaría tener más pelo. ¿Ah? ¿Alguna vez usted ha pasado parte de su vida contando cuántos cabellos tiene? ¿Ah? ¿Alguna vez ha perdido el tiempo contando el pelo que ha caído de un día para otro, de una semana para otra, de un mes para otro? No, ¿no es cierto? Algunos de nosotros nos preocupamos más. Yo sé que las damas se preocupan de eso, quizás un poco más que nosotros, aunque algunos hombres sí nos preocupamos bastante. Pero Dios sabe exactamente cuánto pelo usted tiene, cuánto pelo usted ha dejado de tener. Ese es el conocimiento del Dios a quien usted y yo servimos. Ese es el interés, esa es la preocupación que Dios tiene de nosotros.
Dice que no temamos, porque nosotros valemos mucho más que los pajaritos. No temamos, porque nosotros valemos mucho más que los pajaritos. Y los pajaritos tenían un valor muy barato. ¿Entienden? Era lo mínimo, era lo más, lo más fácil para una persona que no tenía un animal que ofrecer como sacrificio. ¿Qué es lo que podía hacer? Comprar los pajaritos y ofrecerlos en sacrificio. De manera que el Señor está diciendo, si ustedes piensan, si ustedes tienen la idea, si en su imaginación ustedes han llegado a la conclusión de que Dios, yo estoy completamente ajeno a la realidad que ustedes viven, que el mundo en el que ustedes viven es totalmente ajeno al mundo en el que yo me muevo, yo quiero decirle una cosa: ustedes están completamente equivocados. Porque si yo me preocupo de los pájaros, y si yo me preocupo de cuánto pelo ustedes tienen, ¿cómo no me voy a preocupar más de ustedes, que es lo máximo que yo he creado? Es la joya de toda la creación. Yo no sé cómo tú te ves, pero yo espero que tú no te veas como otras personas te ven a ti. Yo espero que tú te veas delante del ojo de Dios, del Dios que te creó, del Dios que permitió que tú y yo viniéramos a este mundo. Porque ese Dios te dio a ti y a mí un valor que ninguno de nosotros los seres humanos puede darle a otra persona. El Dios de la Biblia nos dice que nosotros nos ha puesto más alto aún que los ángeles. Cuando estaba limpiando un edificio de la universidad y llegaban los estudiantes de negocios ahí con su corbata y sus ternos, todos bien, porque ellos estaban sacando su máster en la escuela de negocio en Fort Worth, y yo estaba ahí con mi camisita azul que indicaba que era un simple empleado, y así me miraban a mí, y yo siempre estaba pensando, ¿dónde estoy aquí? Yo también usé una corbata cuando estaba en el colegio bautista, y lo usé todos los días, y era profesor, y aunque algunos alumnos no me respetaban, por lo menos yo sabía que la mayoría de mis alumnos me respetaban. Y en esa situación el Señor me enseñó esta lección. El valor que tú tienes no está dado por el valor que las personas te dan a ti, sino por lo que tú vales delante de mí. Y yo quiero decirle esta mañana al terminar, Dios se preocupa de ti y se preocupa más aún de ti, de lo que tú misma puedes, o tú mismo puedes preocuparte de ti mismo. No hay nada que esté ajeno al conocimiento de Dios. No hay nada. Escúchenme bien, hermanos, amigos.
no hay nada que esté ajeno al conocimiento de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando los problemas vienen, cuando la crisis viene en nuestras vidas, vienen con un propósito. Y el propósito es que nosotros podamos ser, como dice aquí atrás, lleguemos a la plenitud del conocimiento de Cristo. Que lleguemos a la plenitud. Lo que Dios está tratando de hacer es desarrollar un carácter que se parezca cada día más al carácter de Jesucristo, su Hijo. Dios se preocupa. Dios ama a cada uno de sus hijos. No hay nada más personal. No hay ningún amor más profundo, más puro que el amor de Dios para con nosotros. Así que si esta mañana tú has llegado con una carga en tu vida, o si tú estás pasando por un tiempo de desilusión personal, o si te sientes deprimido porque al parecer en el mundo no hay nadie que se preocupe de ti, yo quiero decirte que hay una persona que se preocupa y realmente se preocupa de ti, y ese es nuestro Padre Celestial. No hay otro ser que se preocupe de mí. Hay un himno que ahora no puedo recordar en inglés, pero aquí tengo dos personas que me pueden ayudar. Nobody cares like Jesus. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cuánto? Nobody cares like Jesus. No sé el himno en castellano. No sabes de himno en castellano. Hay un himno que habla acerca de que Dios nos ama. Él es nuestro amigo, es nuestro amigo fiel. Y yo te invito esta mañana, si tú tienes problemas, si tú sientes que necesitas un amigo, yo te quiero invitar a que tú vengas a ese amigo, que es mi amigo, y espero que sea el tuyo, porque no hay otro amigo como Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas.